Me doy cuenta que me quedo solo con Spinetta. Me quedo en cuero, le va a entrar por el chakra 4, le va a entrar por el tercer ojo. En el caos que me metía, yo creo que Spinetta no fue músico. El que estaba al lado le decía, flaco, vos sos Dios. Jorge, ¿nos podrías contar dónde estamos ahora? Este lugar es muy específico, refleja tu identidad y tu vida personal. Bueno, este es mi lugar de trabajo. Originalmente fue un taller de estampado de ropa. Con el paso de los años se convirtió en una fábrica. Esto es Córdoba capital, estamos en Córdoba, Argentina. La calle es Martín García y es muy icónico el lugar porque es Martín García 333. Paso muchísimas horas de mi vida acá adentro y esto arrancó siendo algo muy chiquito y se terminó convirtiendo, bueno, en una fábrica bastante particular, ¿no? Independientemente que vivo de la venta de remeras. ¿Y cómo nació ese proyecto del taller? En realidad todo surge a partir de que conozco a un tío que no era tío, esos tíos adoptados. Esto pasó durante mi época de estudiante secundario. Falleció él, Martín era porteño, licenciado, se había recibido licenciado en artes, se vino a vivir a Córdoba. La serigrafía es una de las tantas técnicas de grabado, pero es la única industrializable. Estamos hablando de mediados de la década de los 80. Entonces él se vino a Córdoba, se instaló, empezó a imprimir remeras sobre todo y prendas de algodón para terceros. Era el tío ese que te lleva a los karting, te lleva al parque. Bueno, y estuve muchas horas metido en su pequeño taller, aprendí el oficio, que era mucho más precario de lo que es ahora, porque hay tecnología y un montón de cosas más. Y bueno, me gustó. Terminé el secundario, empecé a imprimir remeras para mí y me di cuenta que con lo que facturaba, esto además muy artesana, lo que facturaba un fin de semana me servía para comprar música, para ir a los shows, para comprar literatura y bueno, y para salir de joda también, ¿no? Y después le encontré algo que para mí no tiene precio, que es el valor de la libertad y la responsabilidad por otro lado. Ahí surgió. Y cuando entramos al taller hay una foto donde estás sentado viendo ese mismo lugar, pero no tiene nada que ver con el lugar donde estamos ahora. ¿Podrías contar cómo te sentiste cuando elegías el lugar, cuando querías tener tu propio taller, tu propio espacio físico, o si tenías algún miedo? Porque nos contaste antes de la grabación que no tenías ninguna inducción externa. En realidad, mira, yo trabajé en otros talleres aprendiendo y puliendo un poco la técnica. Y en el año 90, tenía 21 años, alquilo un pequeño local acá cerquita. Todo esto es barrio San Martín, acá unas 10, 12 cuadras, alquilo un local comercial, era en la calle Pinzón, 1115. Y ahí arranqué solo, se sumó un amigo, después sumó otro amigo. Era un poco de laburo y un poco de club social, ¿no? Era una cosa media muy informal. Ahí tuvimos 3 años y medio hasta que surge la posibilidad de comprar esta casa que estaba totalmente destruida, acá en Martín García 333. Y me presta plata un familiar, compro la casa, ayorno 2 habitaciones. Esta era una casa vieja, chorizo. Las habitaciones una seguida de la otra con la galería. Eran 2 habitaciones, baño, 3 habitaciones más, baño y un patio que era más que un patio, un baldío. Bueno, arreglamos las 2 primeras habitaciones y nos metimos, habitaciones, baño y nos metimos. Empezamos a trabajar y a los pocos días, cuando logramos, era el impenetrable el baldío. Bueno, encontramos esa silla de madera que vos ves en la foto y me quedé sentado mirando la nada. En realidad la pared del vecino, digamos. Este es un lugar largo, tiene 50 metros de fondo. Y bueno, me quedé horas ahí, me sacan la foto y esa foto termina siendo muy icónica porque no sé si en realidad estaba pensando en el caos que me metía o que definía el futuro mío y de un montón de gente. Y esa foto tiene 30 años, en donde tengo el pelo bastante más oscuro y tengo unos cuantos kilos menos. Y por supuesto que tenía un montón de miedos, porque era largarse, en ese momento mis viejos vivían todavía, pero era largarse con un proyecto personal. Acá estoy desde el 94. Yo acá entré el 2 de enero del 94. Y el primer día hábil de trabajo fue
el lunes 18 de abril del 94. Esa foto la tiene que haber sacado durante enero. ¿Este año festejaron aniversario? Sí, 30 años. Feliz aniversario, entonces, 30 años. O sea, pasé más tiempo de mi vida acá adentro que con mi familia, con mi mujer, con mis hijas. Y bueno, y siguió. Y lo que empezó como una especie de aventura entre amigos se terminó convirtiendo en un medio de vida. Y fue evolucionando y bueno, y hay mucha gente que vive de acá de la fábrica. Así que acá estamos y fue mutando y se fue corrigiendo y curando a la par mía, ¿no? Y hablando de mucha gente, cuando recién nos conocimos mencionaste una cosa que me quedó muy grabada, que esa fábrica sostiene o apoya familias, no dijiste ciertas personas, familias, ¿no? Entonces, ¿cómo lograste construir un equipo que sea de amigos, de familias que une esa fábrica? Porque de vez en cuando se considera que construir un negocio con los amigos o con las personas que ya después puedes construir las relaciones más cercanas es una cosa bastante peligrosa, ¿no? En realidad es complicado. Yo siempre consideré que los cambios se producen. Tenés dos alternativas de cambio profundo. O mediante la toma de conciencia o mediante la violencia. Yo en la violencia no creo bajo ningún punto de vista y no es digamos, no es una frase hecha. La toma de conciencia es más compleja, porque la información es compleja, informarte, digamos, creo que lo más caro es el conocimiento en cualquier ámbito. La gente que empezó trabajando conmigo, hay muchos que ya no están, no hubo tanto cambio de personal, entendiendo también que tengo que respetar leyes laborales, aportes y un montón de cosas más en un país muy complicado. Porque este país es complejo. Digamos, formalmente yo estoy acá del año 94, en cripto, pagando mi impuesto y todo lo que se te ocurra, en donde pasaron un montón de gobiernos, siempre en democracia, pero bueno, un país que hizo esto, económicamente hablando, ni hablar. Y la idea fue sostener hasta donde se pudiese el staff interno y los externos. Por ejemplo, en un principio solamente estampábamos, entonces era poca gente la que vivía de lo que era el taller. Cuando empezamos a fabricar la remera, que compramos la materia prima, la procesamos, la estampamos y la vendemos. Bueno, vendemos liso y estampado, pero la costura se hace afuera. Y todos los talleres de costura son externos y los que trabajan conmigo hace no sé cuánto tiempo, años hace que trabajan, y todos fuimos creciendo a la par. Entonces, hay un taller, por ejemplo, el de Beatriz, que arrancó con una máquina y hoy tiene 8 máquinas. Pero su bebé Beatriz estaba de novia y hoy su hija más grande tiene 16 y el varón tiene 14. Entonces, es toda una comunión de gente, cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus gustos, pero hay como un respeto por la persona y el laburo, ¿no? Y si hay un problema, lo tenemos que hablar. En el medio han pasado un montón de cosas, esto no es una iglesia, claro, y tampoco un centro, digamos, no un centro cultural, pero la gente que trabajó conmigo y sigue trabajando entiende eso y yo estoy convencido que atrás de un laburante, de una persona, hay expectativas, hay ambiciones, anhelos, proyectos. Puede haber familia o no, si no hay familia hay un novio, una novia. Eh, Algo no menor, mi trabajo, lo que era el estampado en general de ropa, era un trabajo de tipos, de hombres. Y las cosas fueron mutando y hoy acá en la fábrica casi la mitad del personal son mujeres, que son las que curiosamente toman decisiones, cumplen roles importantes. Y esto yo no lo hice por una cuestión de cupo. Esto se dio naturalmente, como para mí una cuestión natural que un tipo no tiene por qué levantarle la mano a una mujer, ¿no? Bueno, pero ahí nos metemos en otro tema. Y yo apunté siempre a eso. O sea, falta una persona, lo primero que hago, o mi secretaria o mi mano derecha, Sofía, le hablamos por teléfono preguntando qué pasó. Porque puede tener un accidente, se puede haber enfermado, se le puede enfermar a un niño, puede tener un imponderable. Entonces me parece que pasa un poco por ahí y ahí es como que se acortan algunas distancias y es como que se humaniza un poco la cosa. Cuando entramos al taller se ve que la distancia está bastante corta porque hay muchos juegos, ¿no? Y hoy es el sábado,
pero al mismo tiempo hay muchas personas que están jugando abajo. Es el secreto de crear el espacio comunitario para poder trabajar con mucha motivación y durante mucho tiempo. Mira, yo creo que si nos dedicamos solamente a trabajar por el trabajo en sí o por la guita, y estamos en un problema. Nos terminamos volviendo locos, nos terminamos haciendo excesivamente ambiciosos. Ojo, a mí me gusta vivir bien, soy muy simple en la comida, pero digamos, no tengo lujos, eh, pero me parece que no hace falta tanto para estar bien. Y esa parte de niño o esa cuestión infantil, me parece que si se pierde en algunas otras cuestiones mucho más profundas y más importantes. Así como creo, bueno, en realidad no creo, sé o no sé, trato de buscar información, creía hace muchos años atrás. Eh, Me parece que esa dosis de lo lúdico es fundamental. Vos acá viste un montón de flippers de juegos electrónicos que ocupan mucho lugar, ocupan una gran parte de la fábrica y son cosas para mí no negociables, están. Y mis amigos vienen y juegan. ¿Y cuántos años tienen tus amigos? Y hay gente de 30, pero hay tipos que tienen 65, 70 años. Y bueno, hay una canción de Spinetta que dice: yo nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Yo nunca vi un tren. Eso es muy, digamos, para porteños, porque hay un montón de tipos que viven en edificios y nunca vieron un tren, o una gallina caminando, o un río, o una montaña. Hablando de Spinetta, bueno, circunscripto a lo que era Capital Federal. Y es un poco eso, el de decir, bueno, a ver, hago eso, o encontré juguetes míos cuando era chico, o tengo un álbum de figuritas ahí para completar. Digamos, esos son esos cables a tierra que te... Y no es que estoy añorando el pasado, pero me parece que es muy importante como para ubicarse un poco, ¿no? Que no todo es laburo y guita. Hablando un poco de tu familia, ¿no? Es una pregunta muy interesante que hace un armenio en las tierras de Argentina, ¿no? Mira, nosotros, yo soy tercera generación de... Yo nací aquí en Córdoba, mis hijas también, mi mujer también, mis viejos también eran cordobeses. Un grupo gigante de gente que sufrió la carnicería que fue el genocidio armenio entre 1915 y 1919, cometido por el Estado turco, no reconoció hasta el día de hoy, y el que quedó vivo se escapó como pudo. Acá llegaron, hay una comunidad muy grande en Los Ángeles, pero digamos, la diáspora armenia está repartida por todos lados. Somos mucho más los de la diáspora que lo que es la población del país en sí, que cada vez es más chiquito porque le siguen robando tierras. Y bueno, mis abuelos llegaron a Córdoba como para haber llegado a Rosario, a Buenos Aires o a cualquier otro lugar del mundo. Llegaron hambrientos, llegaron muchos enfermos, analfabetos, sin saber el idioma. Y bueno, esta tierra los cobijó y fueron laburando y muchos se fueron casando entre ellos. Hay una institución que hay más de 100, no me gusta la palabra sucursales, pero hay más de 100 lugares en el mundo que se llama Home and Men, que es un término armenio, eh, que apunta a la cultura y al deporte, que es lo que termina nucleando y juntando a la gente. Eso está en todo el mundo, aquí en Córdoba está el club, y es como que los viejos se fueron juntando entre ellos, ¿no? Muchos se fueron casando entre ellos. Estamos hablando de 1920, 1930, 1940, y ya los hijos fueron argentinos y bueno, y fue creciendo y lograron hacer el colegio y la colectividad y la iglesia que también va juntando gente. Y bueno, todo lo hicieron en base a sacrificio. Y durante muchos años, Armenia, como otro tanta cantidad de países, perteneció al bloque soviético hasta que se termina la Unión Soviética. Era peor en el colegio porque cuando te hacían enseñar te pedían que explicaras las capitales mundiales, era una cosa así gigante la Unión Soviética y era Moscú. Ahora tenés, no sé, 500 países, ¿no? Bueno, y así fue lo que pasó. Y, y esta tierra fue muy noble con los inmigrantes. No solamente con los armenios que vinieron, a ver, probablemente si hablaras con un descendiente de español te hablaría de que se escaparon del franquismo o de Mussolini. Lo que pasa es que acá fue una carnicería desmedida porque
los turcos mataron el 80% de la población, sobre todo mujeres, niños e intelectuales, ¿no? Cortaron por todos lados, el día de hoy pasa. Y bueno, y a nosotros nos enseñaron a respetar y a laburar, se hace todo con esfuerzo. Lo de la otra parte mía, la parte espiritual, eh, yo lo sentí siempre y entiendo que hay algo mucho más que esto que vemos. Sería muy aburrido pensar que el día que dejamos de respirar y ya sea que te cremen o que te entierren, se termine todo, ¿no? Me parece que venimos a una experiencia y un caudal de energía acumulada que la terminas mostrando, en este caso a mí me toca acá y ahora al frente tuyo, que nos conocimos casi mágicamente, es una cosa milagrosa, porque hace 3 meses atrás yo no sabía quién eras y acá estamos, ¿viste? Totalmente. Es muy interesante que Argentina sigue acobijando a mucha gente, ¿no? Sigue siendo un país de migrantes y lo que pasa ahora con Rusia, con Ucrania, mucha gente está mudando, ¿no? A Argentina. ¿Te autodeterminas como un argentino o como un armenio? No, yo nací acá, yo soy argentino y así como me gustaría que las Malvinas vuelvan, porque son argentinas, pues están invadidas, también me gustaría que Armenia vuelva a tener el territorio que tenía. El monte Ararat es nuestro, sin embargo hoy lo capturó el Estado turco y tiene otro nombre. Eh, yo tengo un sentimiento armenio muy profundo. Yo me conmuevo así como cuando escucho el himno nacional argentino, que lo escuché 500.000 veces en los actos escolares, y también el himno armenio. Yo cuando suena el himno armenio me acuerdo mucho de mi mamá. Ella tenía un sentimiento muy profundo. No porque los otros no lo tengan, ¿no? Mis dos hijas tienen un sentimiento muy profundo, sobre todo la más grande, la Ludmi. Y, y son cosas que en algún momento dado, quizás yo no lo veo, tienen que terminar pasando. Viste que las cosas con los años se acomodan, ¿no? El tema es todo el sufrimiento y toda la sangre que corre innecesariamente. ¿Y tratan de mantener tradiciones de Armenia en su casa? Sí, mi hija habla muy bien el idioma, lo escriben, lo leen, mi mujer también, mis suegros también, mi mamá le pasa lo mismo. Yo hasta los 3 años hablaba solo armenio, porque la tenía mi abuela materna todo el tiempo, a mi abuela paterna, a doña María, hasta que ella falleció. Bueno, me tuve que socializar, fui a un jardín de infantes en donde los chicos hablaban otro idioma que era el español, y el primario lo hice en el colegio armenio. Si bien el colegio armenio era un colegio laico, porque existe y puede ir cualquiera, dan clases como en cualquier otro colegio. A la tarde solamente van hijos o descendientes de armenios, en donde se sigue manteniendo la cultura, la lectura, la historia, la comida. Es buenísima la comida armenia. Es muy parecida, claro, lo que pasa es que es muy parecida a la turca, digamos, a todo lo que es oriental, ¿no? Hay diferencias de formas de hacerla y de condimentos, riquísimo. Y tienes unas relaciones muy interesantes con el pasado. Mira, yo escuché mucho rock argentino. Yo empecé el secundario en el 81. La democracia apareció de nuevo en este país en el 83. Ya después de la guerra de Malvinas en el 82, los militares estaban listos. Fue como esa transición. Se despertó el rock argentino, volvió un montón de gente del exilio. En esa primera época había mucha canción de protesta, pero también explotó el pop nacional. La protesta era con Piero y con Pedro y Pablo, por ejemplo. El pop nacional fue con Abuelo de la Nada, con Virus, con Soda Stereo, renació el punk con otro montón de bandas. Aparecieron bandas increíbles como Don Cornelio. Bueno, te puedo nombrar cientos de bandas. Apareció una perla nueva para nosotros que fue Fito Páez. Y estaban los dos grandes íconos, Charly García por un lado y Spinetta por el otro, que en esa época había una especie de River Boca mentiroso porque eran muy amigos. Sin embargo estaba esa puja, ¿no? Entre el público, no entre ellos. Pasó más adelante lo mismo con Soda Stereo y los Redonditos de Ricota. Yo escuchaba esa música hasta que otro tío no tío me regaló un cassette, en esa época era la época de los cassettes, con canciones numeradas del 1 al 17, al 18. Me dijo, escucha esto.
y decime qué te gusta. Y de un lado elegí Despiértate Nena, que es un tema de Pescado Rabioso, y del otro lado elegí Estado de Coma, que es una rareza, un tema de Invisible. Yo cuando escuché Estado de Coma pensé que el mundo se terminaba, que no había más nada. Es un delirio la canción. Bueno, me dio más. Yo había escuchado lo clásico de Spinetta. Spinetta en la década de los 80 tenía una banda que se llamaba Spinetta Jade. Así que bueno, yo había escuchado algo de Almendra, algo de Pescado, sobre todo lo clásico. Y bueno, lo que me empezó a pasar es que empecé a sentir hasta cambios corporales. Escuché Spinetta y me hacía frío, me caían las lágrimas. No, dejé de escuchar otras músicas porque no necesitaba eso y necesitaba esto. Cuando termino el secundario aparece un disco, se termina Spinetta Jade y aparece un disco que fue electrónico para Spinetta, que fue Privé, en donde hay un tema icónico que es Rezo por Vos, que fue el proyecto frustrado con Charlie. Y me metí con la obra de Spinetta. Toda esa década de los 80 fue una gloria y la viví en carne propia con 19, 20, 21, 22 años y seguí su carrera. Cuando Spinetta muere, sentí el mismo dolor que sentí cuando se murió mi vieja. Porque sabíamos que estaba enfermo, pero es como que se murió el que no se tenía que morir, ¿no? Se murió el inmortal. No porque el tipo fuera inmortal, sino porque no había forma de que se muera Spinetta. Es como que no había forma de que se muera Maradona, independientemente de que Diego tenía sus otras cosas, ¿no? Pero decir, bueno, y el dolor fue tan grande que yo necesité personalmente, ahora está de moda la palabra sanar y soltar y curar. Yo solo sé de la década de los 80. Lo sé porque hacía, te conté, control mental y bueno, y el cuarto camino y un montón de cosas más. Y me embarqué en un proyecto que era una utopía, porque a la única persona que necesitaba para evacuar dudas era el tipo que ya no estaba. Sin embargo, bueno, me vinculé con gente cercana a Spinetta a partir de un primer libro con página de tela que hago, porque yo me voy de vacaciones, Spinetta muere estando yo de vacaciones. Cuando volví, me llevé por delante un librito viejo que había hecho en tela que se llama Superstición, página de tela estampada en el taller acá en serigrafía. Superstición es la primera palabra de una canción que se llama Superchería, que está en el disco en Artaud, que es el último disco de Pescado Rabioso, que en realidad es un disco solista de Spinetta. Creo que el tema 4, que arranca diciendo Superstición, bueno. Y a partir de ahí sentí que había que hacer algo nuevo en tela. Hice un libro de 240 páginas, con todas las letras, sin fines de lucro, en 4 tomos, y se los regalé a 200 personas que quería que lo tengan. Se los regalé a mucha gente vinculada a Spinetta, y a partir de ahí se produjo otra comunidad. Escribí, me llaman para hacer una nota, nunca había entrado a un estudio de radio, salgo de esa nota y me proponen hacer un programa. Le dije que no, y terminamos haciendo un programa casi 4 años solamente de Spinetta, con 2 grandes amigos, uno muy devoto de Spinetta también, Tincho. Y bueno, de ahí surgió un libro en papel que es Luisito 1, después surgió un segundo libro, Luisito 2, y un día estando en la radio, un domingo, en vivo, uno de los músicos de él, Daniel Ferrón hace muchos años que toca con Jairo y toca con David Lebón. Me dijo que estaba bárbaro el libro, que para mí se llama La Música Infinita, pero medio en tren de joda dijimos, si el cristianismo tiene su libro sagrado, si los musulmanes tienen su libro sagrado, ¿por qué los espinetianos no podemos tener una Biblia espinetiana? Y una cosa llevó a la otra, ¿no? En vivo me dijo, la Biblia está buenísima, pero falta un disco, que fue el primer disco post-mortem, que es el disco Spinetta Los Amigos, que lo graba con Rodolfo García y Dani Ferro. Rodolfo fue baterista de Almendra. Y yo, en joda, esperando un no, le dije, si vos me conseguís algunos teléfonos, yo hago un segundo libro. Y me dijo que sí. Y como la palabra estaba dada, encaramos un libro. Ahí tiene mucha injerencia Diego, que te lo nombré hace un ratito. Lo armamos, Diego me preguntó hasta dónde podía participar. Le dije, sos libre. Así que él, además de objeto de culto, a ese objeto de culto lo convirtió, hago así porque pesa 4 kilos, tiene 14 tomas.
Tiene 800 páginas y trabajaron gratuitamente 150 personas. Muchos no saben ni quién es Spinetta. Están las costureras, están la gente que trabaja conmigo acá en la fábrica. Y en paralelo fuimos filmando un documental. La excusa fue la música de Spinetta y terminamos haciendo un documental de 1 hora en donde mostramos cómo se hace un libro con las páginas de tela. Bueno, se lo fui repartiendo a gente que quiero que lo tenga. Todavía no terminé el reparto. Y con eso, más allá que conozco un montón de la obra de él, a mí me terminó garantizando que todo lo que yo sentí y pensaba era así. Spinetta era de verdad. Y cuando estás hablando de ese documental, se ve que la gente está trabajando durante muchas horas de una forma gratuita. ¿Qué te parece motivó a esas personas trabajar de esa forma, sin ningún pago? Al mismo tiempo contaste que las personas que trabajan en tu empresa igual se quedaron muchas horas en la fábrica para realizar esa obra. ¿Qué te parece los motivó? Mira, mucha gente no se dio cuenta, pero Spinetta se lo llevó por delante en el buen sentido. Yo creo que se dieron cuenta que salía desde las entrañas esto y fue un acto de amor. O sea, no hay otra historia, no hay mucho más que eso. O sea, hay gente hay un montón de textos que se escribieron, hay gente a la que grabamos, las costureras fueron 2, había gente que venía y cortaba hojas de tela, hay gente que las pegaba, hay gente que compaginaba. Todo el tiempo había cosas dando vuelta en medio del laburo, o después de hora, o sábado y domingo enteros. 3 años demoramos. Y le pusimos una cota, porque si no todavía estaríamos haciendo el libro, tendría 500.000 páginas. Después me di cuenta de otro montón de cosas. El libro lo empezamos un 23 de diciembre y lo terminamos un 23 de diciembre. Y ese día nació mi hija. Ludmila nació un 23 de diciembre. Por supuesto que se llama Ludmila por el tema 1 del lado B de un disco que se llama Madre de Años Luz, ¿no? Por supuesto. Bueno, a mi segunda hija le quería poner Maribel, pero después del tercer, ni se te ocurra de mi mujer, bueno, se llama Alexandra. Tiene nombres rusos, mi hija, me encantan los nombres rusos. Y, y fue toda una aventura. Y apareció un matrimonio conocido, amigo, que ella es directora de cine y él es camarógrafo. Y me preguntaron qué estábamos haciendo, y estábamos haciendo esto. Y yo estaba por sacar un par de fotos. Me dijeron, te damos una mano y filmemos esto. ¿Y qué hacemos? Y un documental. Me explicaron que era un cortometraje. Hicimos un documental. No cobraron nada. El que cortó no cobró nada. La música es de un amigo, de Juan Cruz Peñalosa, no cobró nada. Hicimos todo como corresponde. Fuimos a DAIC, pagamos los impuestos, nos dieron el Inca, nos dio el apto para todo público. Es una maravilla, ¿viste? Y no pasa. De la única forma que se hacen estas cosas es a partir de una idea y darle para adelante. Es un poco lo que vos me preguntaste hace un rato Por supuesto que esto fue bancado por nosotros, no hubo ninguna plata de afuera, no nos sacamos ni la lotería, ni el Kini 6, ni nada. En un momento se quiso como politizar la cosa, yo lo corrí, nada, esto es nuestro. No es que le tenga fiebre a la política. La política bien utilizada es maravillosa. El tema es que lo utilizan mal. Pero ahí nos meteríamos en otro terreno. Y se hizo. Y tomamos conciencia de que se hizo después. Y hoy veo gente que eso también se traslada a las remeras que nosotros hacemos. Entonces que vos veas a un tipo que se pone una remera verde de Artaud o fucsia de un disco que se llama Kamikaze y se le caigan las lágrimas, y es una maravilla, no tiene precio eso. Entonces, es como que penetró el halo de Spinetta, el espíritu de Spinetta. Yo creo que Spinetta no fue músico. Spinetta vino del futuro siendo un gran alquimista que nos transformó. En una de tus entrevistas justo estás diciendo que Spinetta actualiza el alma. Absolutamente. ¿Puedes explicar un poquito esa frase? ¿Viste cuando se actualiza la compu? Que Windows te pide la actualización, o el celular, el Galaxy te pide... Bueno, acá pasa lo mismo. Hay canciones que... Lo primero que tiene que pasar para que te ocurra esto es
cuando arrancamos escuchando Spinetta en vivo, no importa si es con almendra, con pescado, con jade, con invisible, no importa. Lo primero que hacíamos era, estábamos parados y gritábamos, pedíamos canciones, exigíamos. Nunca nos dio pelota Spinetta, siempre hizo lo que quiso. Las listas que quiso. Con el tiempo nos educó, después nos acomodó, nos domó, nos enseñó, porque laburó con lo que tuvo. Hay discos que lo hizo en la casa, con nada, hasta que nos terminó sentando en un teatro. Y cuando estuvimos en el show más grande de él, que fue en la cancha de Vélez, el 4 de diciembre del 2009, en donde eso se llamó el show de las bandas eternas, que fueron 5 horas, 52 canciones, y ahí estuvo como invitado Fito, Charlie, Cerati, Juanse, bueno, recorrió toda su historia. Éramos 40 y pico de mil personas en un silencio total. Una cosa que no la consigue, no la logra nadie, ¿no? Y ahí vos te das cuenta el paso de fanático, porque el fanático tiene una mirada unidireccional, va con un fanático religioso y la verdad es únicamente la de él y no hay otra, o con un fanático de fútbol o lo que sea, y nos dimos cuenta que con el tiempo pasamos a ser devotos, en donde disfrutamos de la obra, la compartimos con quien quiera y en silencio sentimos un montón de cosas. Entonces a mí me pasa que voy en el auto, escucho mucha música, pero yo termino el día con algo de Spinetta. El otro día me pasó con... Hay un disco en vivo que se llama Exactas, que lo grabó en la Facultad de Ciencias Exactas, que tiene 2 canciones inéditas que se llama Una frazada de cactus, porque también tiene esas cosas, ¿no? Podemos hablar largo de Spinetta. Y el otro tema se llama Psicocine. Estaba escuchando Psicocine y de repente empezaron me hace frío acá atrás siempre, ¿viste? Se me pone la piel de gallina, se me pone el ojo colorado y para el auto. Y es como que dejo que dé vuelta la actualización de Windows en el alma, en el espíritu, y sigo. Y se producen transformaciones muy poderosas. Yo he visto cosas tremendas, tremendamente buenas, después que la gente escucha música Spinetta. No quiero caer en cuestiones milagrosas, ¿no? Porque ahí entramos en un terreno medio jodido. Pero pasa eso. ¿Y algunas enseñanzas de Spinetta que marcaron tu camino? ¿Que escuchaste algunas frases de sus canciones, letras que te marcaron y quizás cambiaron el rumbo? Todo el tiempo. Hay una letra que dice: lo que está y no se usa nos fulminará. Es una canción de Invisible, que Invisible para mí es la mejor banda de la historia de la música. Y, ojo, escucho mucha música, ¿no? Hay una canción que nosotros le decimos La Abuela o La Conciencia, que tiene un título larguísimo. La conciencia es esa abuela que regula el mundo, en donde con esa banda, esos 3, Machi, Pomo y Spinetta, ya hablaban del mandala, de la conciencia, del espíritu, de la trascendencia del ser. Estamos hablando de la década del 70, del 72 del 74 al 76. Momento heavy, ¿no? En este país. Un montón. Todo el tiempo pasan estas cosas. ¿Qué sé yo? Te puedo nombrar 300 frases. Para las personas quizás que no escuchen tanto Spinetta, o también estaba pensando si traduciría esa entrevista al inglés, ¿no? ¿Cómo explicar a un extranjero quién es Spinetta? La semana pasada apareció un músico español, un bajista español que no sé ni quién es, estuvo acá, porque en Córdoba se hizo el festival de jazz que se hace todos los años, y el tipo anduvo caminando por la calle y vio 2 remeras, una del disco Para los Árboles y el otro del primer disco de Almendra. Se las compró y subió a tocar con las remeras Para los Árboles. Lo vio el sonidista y le dijo: esa remera la fabrica un amigo mío. Se volvió loco, me mandó un texto y se vino para acá. Y estuvo hablando de Spinetta horas. Él me hablaba de la parte musical que era inexplicable, una cosa... Siempre le pregunto a mis amigos músicos por qué los tecladistas de Spinetta fueron lo que fueron, y hay 2 que son personas que están fuera de lo normal, o sea, tienen un talento fuera de lo normal, como es Mono Fontana y Claudio Cardone.
Spinetta decía que Mono Fontana era la NASA. Así que imagínate, ¿no? Traducir en inglés sería muy difícil, porque hay palabras que Spinetta usaba en sus canciones que no existen, que fueron inventadas por él, como vida a mí o amampara. Hay una canción que dice Dios nos amampara, la canción se llama Pies de Atril, o desatormentándonos. No existe. Me refiero al diccionario de la RAE, ¿no? Y sería muy difícil. Hay cosas muy enroscadas, muy poéticamente muy elevadas, como para traducirlo al inglés. Lo mismo pasaría con el lenguaje inclusivo. Yo no me lo imagino a Spinetta cantando en lenguaje inclusivo, no por una cuestión de prejuicio, sino por la forma que fueron compuestas las letras. Complicadísimo. Entonces, ¿cómo enamorar, digámosle, a un joven que no conoce nada de Spinetta? ¿Cómo incentivarlo a escuchar más y más? Spinetta le va a llegar solo. Y después no se va a ir nunca más. Le va a entrar por el chakra 4, le va a entrar por el tercer ojo. Vos sabés estas cosas. Simple. Nada más. ¿Y por dónde empiezan? Por cualquier lado. Porque por ahí lo más fácil es empezar por los clásicos. Muchacha, plegaria, rezo por vos, despiértate nena. Hay un montón de clásicos. Pero por ahí encontraste una canción. Hay un amigo mío que hace 25, 30 años que lo conozco, que charlando el otro día le digo, no me acuerdo qué hecho había pasado, que nos enteramos en un noticiero. Y le digo, pensé que era una canción que dice, esto del año 83, dice, y se deprimió mirando un noticiero por televisión. No me diga de quién es, de Spinetta. La canción se llama El hombre hielo, que está en un disco de Spinetta Jade, en Madre de Luz está. Y después jodiendo, le digo, hay otra canción que dice, en el infierno inflacionario entre los líderes del mundo. Y nosotros que estamos recontracurtidos en este país con el tema de la inflación, bueno, qué sé yo, ¿viste? Divulgador de Spinetta ahora, ¿cómo te parece el potencial ahora mismo en ese día de hoy de la música de rock y en particular de Spinetta? Quizás es el espíritu revolucionario o el despertar de las personas. Spinetta ahora se conoce mucho más que antes. Hay una cuestión que no estoy descubriendo nada, que lo que te voy a decir, la cuestión del morbo de la muerte. Ha pasado con todo. Desde Gardel para acá, hay gente que nunca escuchó Spinetta y ahora lo descubrieron. Bienvenido sea. Lo que pasa es que por ahí hay algunos que lo descubren como una especie de moda, escuchan 2 canciones y después se aburren. Pero hay un montón de gente joven. Yo doy un montón de charlas en colegios, en escuelas de música, y te empiezan a preguntar cosas. O sea, es como que te sentas a hablar con alguien y dices, sí, porque la canción tal y no son los clásicos. Entonces, hay todo como un rodaje, ¿viste? Escuché esto, escuché lo otro, hice esto, toqué aquello. Los temas de Spinetta son muy complicados de tocar, esto dicho por los músicos. Sin embargo, hay pibes de 17, 18, 19 años o más jóvenes que lo sacan como si fueran, como si yo hubiera nacido con eso. Muchos de los padres le han trasladado eso a los chicos. Y hoy que la música está tan, no me gusta la palabra bastardeado, pero está tan como manoseado el tema, en donde existe el autotune, que a mucha gente le sirve, toda esta gente que yo te he nombrado. A ver, estamos hablando de Spinetta, pero con Charlie pasa lo mismo, con Fito en menor medida, pasó con Gustavo Cerati, digamos, hay grandes músicos en el país, grandes personas que hicieron y hacen rock, que no necesitaron eso, que tocaban en serio. Yo un día le pregunté a varios músicos de Spinetta, y le digo, ¿por qué Invisible sonaba como sonaba? Y porque nosotros lo tomamos como una banda, nos juntamos 4 meses, nos encerramos en una quinta y compusimos, estábamos 10, 12, 15 horas tocando. Y Spinetta Jade, que es parecido a Invisible pero con teclado, que es como un laboratorio, y ensayábamos todos los días 7, 8 horas. O sea, no eran 4 tipos que tomaban 2 cervezas y fumaban un porro
y creían que eran rockeros. Eran tipos que estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Y en el medio había una cuestión cultural profunda. Había cine, había lectura de libros, había contenido, que es lo que me parece que con el tiempo se fue perdiendo. Yo soy de los que le gusta el disco o el compact y lee el librito. A mí me gusta lo físico. Y hoy un tipo se hace famoso porque mete un éxito y lo cuelga en Spotify, está bien, pero no hay nada después. No hay 8, 10, 12, 15 canciones, menos 15, 20, 30 discos. Esto lo dijo Jane Seymour hace muchos años, el bajista de Kiss. Es como que el rock se murió en la década, a finales de los 80. Entonces vos querés escuchar un disco de Pink Floyd, tenés que decir cuál, y necesita años para terminar la discografía. Y así pasa con un montón. No digo que lo de antes sea mejor, lo viejo sea mejor que lo de ahora, pero es como que falta ese contenido, ¿no? Es todo mucho más rápido y efímero. Y la música de Spinetta, porque Spinetta nunca vendió discos, nunca llenó estadios, era más para teatro, para lugares chicos. Siempre le decían, hay una anécdota muy simpática, cada vez que paraba en un semáforo en el auto, el que estaba al lado le decía, flaco, vos sos Dios. Y él le respondía, entonces compra mis discos y no el de los otros. O sea, si soy Dios, compren la Biblia y no la revista Anteojito Villiquen, ¿viste? Bueno, eso pasó siempre con él. Y es como que se murió con ese estigma, que no fue un estigma, pero los otros llegaron al estadio y Spinetta no. Y lo de las bandas eternas fue como poner las cosas en su lugar. Fue un show inigualable. Es imposible que pase algo parecido. Porque él no está más, porque Cerati no está más, porque Charlie está impedido. Digamos. ¿Y podrías contar un poco sobre tu encuentro con Spinetta antes de que murió? Esto pasó en el año 88. Nosotros en Córdoba tuvimos la suerte de tener un locutor de radio que inventó dos grandes festivales en Córdoba. Primero fue el Festival de Rock de la Falda, arrancó en el 81, y después lo trasladó al estadio, a donde se juega el fútbol, hoy el Estadio Kempe, en esa época era el Estadio Chato Carrera, entre el 85 y el 89, entre el 85 y el 90, estuvo el Chato Rock. Pasaron cientos de bandas argentinas de Capital Federal, de provincia y del interior, que de otra forma no las hubiese podido ver nunca. Más allá de los clásicos, ¿no? Más allá de Charlie, Fito, Baglietto, Spinetta. No, Charlie no. Charlie curiosamente no tocó nunca. Virus, Soda Stereo, Enanitos Verdes, bueno, montones. A mí me toca cuidar un camarín porque tenía un amigo que trabajaba en lo que era el catering del estadio. Me dice, ven a trabajar con nosotros, entre comillas, y me dan la llave de ese camarín. En ese camarín había una banda de Córdoba, una banda mendocina y estaba Spinetta. Spinetta toca ante una silbatina general, porque posterior a él tocaban los Fabulosos Cadillacs, que venían con una canción hiper de moda, que era Mi novia se cayó en un pozo ciego. Era una bomba. Yo en esa época ya había empezado a estampar, me había estampado mi primer remera propia, que era la tapa de una de las dos tapas del disco doble de Spinetta Páez, el La, la tenía puesta la remera. ¿No se te ocurrió traer como una remera para él? Pero mira lo que pasó. Y bueno, escucho el show, me acuerdo que salgo corriendo, voy al camarín, empiezan a entrar los músicos, todo el mundo enojado, se van tranquilizando y se van yendo. En un momento me doy cuenta que me quedo solo con Spinetta. Entonces me mira y me pregunta si me había gustado el show, le dije que por supuesto que sí, y le pregunté el toque si todas las hojas eran del viento o el viento movía solo algunas pocas. Todas las hojas son del viento, una canción de Artaud, un clásico, mientras que la otra frase yo la saco de Privé, es un disco que nombré hace un rato, que a mí me agarra saliendo del secundario. La canción se llama Una sola cosa, que dice en una parte, si una vez el viento te habló, esta vez solo mueve algunas pocas hojas. Entonces me miro, me da una respuesta larga, yo me quedé mirándolo, entonces después que termina la respuesta me dice, no entendiste nada, ¿no? Y le dije que no. Entonces me tocó la cabeza y me dijo, vas muy bien. Sacó una púa y me la regaló.
Entonces me empezó a mirar, me miraba la remera todo el tiempo y le pregunto si le gusta y me dijo que sí, me saqué, le doy la remera, me quedo en cuero y le pido la credencial que anda por ahí, hay una credencial del estadio, del Chato Rock, de Spinetta que le tengo guardado. Y se fue. Bueno, imagínate lo que fue, ¿no? Terminé en cuero. Al año siguiente, en el año 89, vuelvo al Chato y consigo una credencial de periodista. Me voy con un amigo, toque Spinetta, me meto en la conferencia de prensa, mi amigo había llevado una cámara de foto y en un momento termina la conferencia y me dice, yo le paso la mano por el hombro, sácame una foto. Entonces le saco una foto, me estira la cámara y me dice, dale, ponete vos. No, que sí, ponete vos. Y se pone Spinetta al lado mío, me pasa el brazo él y yo temblaba, ¿no? Y por lo bajo me dice, todavía tengo la remera del año pasado. Y se fue. Ah. Después pude tener algunos encuentros con Spinetta, preferí que no, eh, por miedo, por tímido, porque considero que al músico hay que escucharlo y comprar los discos y no joderlos. Y en el último show de él, acá en lo que era el Estadio Orfeo, posterior a la Banda Eterna, lo último en Córdoba, yo lo que hice fue, la única forma que entendí, que sentí que era de devolverle algo a Spinetta era, levantaba los afiches callejeros de los shows en Córdoba e imprimía de 20 a 30 remeras. Y se las dejaba anónimamente en los hoteles donde paraban. Hasta que en el último show en el Orfeo, en un determinado momento, están afinando los instrumentos en el tema 6 o 7, y el tipo dice algo como que quiero agradecerle a Jorge Casparia. Bueno, tengo el minuto, dura un minuto la grabación, por la remera y qué sé yo, y qué sé cómo. Fue una cuestión gloriosa. Y hablando de las cuestiones mágicas, al día siguiente nunca supe quién, en mi mail estaba la grabación. Me habían mandado un mail con ese minuto de quiero agradecer. Y bueno, esa fue la última vez que pude verlo, porque estuve muy cerca, me invitaron al camarín y demás, pero preferí irme a mi casa con mi mujer. Qué tremenda historia. Eso fue lo que pasó. En una sola palabra, ¿cómo describirías el rol de Spinetta en tu vida? ¿A quién es Spinetta para ti? En una sola palabra. Y fue un guía.